Ya, producción de heno. Ahora la otra forma de mantener el heno. Ya, y aquí, ya en términos de plata, este es más caro. Este es más caro que el silo. Este heno es más caro. Pero se puede ocupar para la misma etapa productiva. Sí, no sé, no es claro. Pero es más caro, pero aquí al revés. ¿Qué planta era la que no servía para hacer silo? La alfalfa. Entonces lo que más hay es heno de alfalfa, porque es lo contrario. Todas las leguminosas son malas para ensilar. Por lo tanto, las leguminosas es mejor ensilar. Ya, la leguminosa, la principal es la alfalfa. ¿Conocen otra leguminosa? La vaquita. Ya, los principales son los tréboles. Tréboles forrajeros, que son, está el trébol blanco, trébol rosado, trébol frutilla, trébol subterráneo, y está otra que se llama lotera en Chile, que es más del sur. Esa es como la chiloé y la lotera. Esta es como la alfalfa chilota. Para que ustedes sepan, o sea, no es la única, lo que trato de decir, que no es la única leguminosa que existe en la alfalfa. Ahora, la que más proteína tiene sí es la alfalfa, y es la que más cara, y la que más se usa en la zona central es la alfalfa. Las otras se usan más al sur de Chile. Pero para que no se queden con que la única es la alfalfa. Todos los tréboles. De hecho, el trébol enano es el trébol que usan en el jardín, que aparece trébol, es también leguminosa para alfalfa normalmente. Ya, entonces tenemos producción de heno. Entonces, acá está enfocado más a la alfalfa por si acaso, porque voy a hablar en más de alfalfa. Ya. Entonces, ¿qué es lo que se trata el heno? Es un proceso que convierte un forraje verde, ¿no es cierto?, en un forraje seco al final. Lo que acá lo vamos, la forma es como lo que compramos a veces la fruta seca, los frutos secos, que también duran, es como lo mismo, pero en alfalfa. Lo que vamos a tratar es que se seque y que sin agua no pueden crecer bacterias. En el fondo, ese es como el concepto de esto. ¿No es cierto? Y así se puede almacenar de forma segura, transportarse fácilmente, y se limita, los nutrientes se limitan también a un costo mínimo. La pérdida. Ya, entonces en la teoría, ¿no es cierto?, el pasto va a tener, dependiendo de la zona y la cantidad, entre un 70 y un 90% humedad. Lo vamos a cortar y vamos a dejar que se seque hasta que llegue a un mínimo, o sea, un máximo de un 25%. De ahí para abajo, entre 25 y 20 es como lo normal que se seque, que se enifique. Entre 25 y 20, pero ojalá menos. Mientras menos, acá es mejor. Mientras menos humedad tenga, mejor. Pero por lo menos entre un 20 y un 25 estamos bien. Ya, existe la producción manual de heno y ya casi no se usa, está obsoleta. Pequeños tractores sí, y la mecanizada que es la que usan la mayoría. Ya van a ver y les voy a contar cómo se hace incluso cuando no tienen ni plata. Ya. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Ya, el cultivo, en teoría cualquier cultivo sirve, no tanto, porque el maíz sería malo. ¿Por qué el maíz es malo? No porque tenga carbohidratos, sino porque tiene coronta y tiene esas cosas muy gruesas que se demoraría mucho en secarse. Entonces se echa a perder antes para poder controlar. Entonces también tiene que ver el tipo de planta, no es cualquier planta. Si es como muy voluminosa, muy gruesa, va a costar más. ¿Ya? ¿No es cierto? El problema también está en la velocidad del secado. Y eso lo vamos a ver cómo lo corregimos. Si se seca muy rápido, ¿qué es lo que se cae cuando se seca muy rápido? De una planta. Si yo seco una hoja, ya se me cayó, la hoja. Si ya se saca una rama. ¿Qué es lo que se cae primero? La hoja. Y la hoja es lo más nutritivo. Entonces lo que tratamos de hacer es que en el fondo que
que vamos a hacer todos los manejos para que el tallo y la hoja se sequen casi al mismo tiempo. Para que no se caiga la hoja. Y que es la parte que se perdería. O sea, siempre se pierde un poco, pero que sea al menor. Y la luz también afecta algunas vitaminas y cosas así. Entonces, lo que tenemos que hacer es que la pérdida, bueno, ya les dije, la más rápida sobre todo en la hoja, que la que se desprende, ¿no es cierto? Y dentro del tallo necesita más tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace una máquina de secado para que el tallo se seque igual de rápido? Hay dos cosas que vamos a ver. Una, que lo comprime y lo abre longitudinalmente. Entonces, si se abre, en el fondo se pierde humedad por ahí. O otro, que lo va a quebrar. Lo fracciona. Entonces, así se va secando más rápido. Entonces, esa es la forma de compensar. Ya. Ojalá que sea lo más rápido posible para minimizar las pérdidas. Entonces, como regla general, dijimos que lo máximo el 25%, ¿no es cierto?, para poder unificar. El 20% ideal, ¿no es cierto? Y si es pildorizado, que es cuando se hacen los pellets de alfalfa, para que vean, es un 5%. Eso realmente se hace con una máquina, no se hace al aire libre. Hay máquinas que cuando uno, ustedes no sé si tienen conejos, cuy, eso que compran como píldoras de alfalfa, eso se hace con máquinas, que vamos a ver al final. Los hacen unas máquinas y los comprimen y hacen unas píldoras de alfalfa. Pero eso tiene que estar incluso más seco. Hay una de esas, pero que hacen ahora para leña, en vez de No sé si la hay máquina, pero porque no estaba preocupado de cómo lo hace la leña, sí la alfalfa. Sí, Pero sí lo he visto antes. que la venden y transforman los picadillos en madera, en cuadritos. Igual que los Sí, sí lo he visto en los sacos, que lo venden en sacos. Sí lo he visto ahí, ¿no? Pero debe ser lo mismo, o parecido sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, cortar. Aquí se puede, muchas veces, los artículos, o a lo mejor más adelante lo digo, pero lo voy a decir ahora. Ya. ¿Cuál es un sinónimo de cortar? De cortar pasto. Apodar es sesgar, que es con ese. Entonces, lo que uno usa acá, en el campo dice la segadora. La segadora, pero no de ciego porque sería con C, esta es con S. ¿Ya? En el fondo esa es la diferencia en términos de esto. Entonces, usan la segadora, esa es la que va a cortar el pasto. ¿Ya? Y después va a venir una máquina que la va a acondicionar. Y el acondicionamiento es lo que le acaba de explicar del tallo. Que en el fondo o lo comprime o lo quiebra. Ese es el acondicionamiento. Y ahí se va colocando y después se hacen hileras. No sé si lo han visto en el campo, que hacen hileras. Que enfila la máquina de tiro a fila. O la hacen manual. Pero la mayoría de veces son. Y de ahí se da vuelta. Ahí está el hilerado, que está aquí. Y después, ¿qué es lo que se hace por los días? Pasa una máquina y se da vuelta el pasto. Porque lo que está arriba se va a secar antes de lo que está abajo pegado al piso. Entonces, pues se pasa un tractor con una máquina que da vuelta y da vuelta el pastocito. Para que después lo que está abajo quede arriba. ¿No es cierto? Y se produzca un secado uniforme. Y después cuando ya está seco, ahí pasamos a la máquina que enfarda, la enfardadora. Pero a veces no se tría, que a ver, la máquina hace todo ahora. Ahora voy a ver las máquinas, tengo de la antigua y de la nueva aquí para mostrar. Antiguamente las máquinas eran con tierra así. Sí, la tengo. La foto. No la tengo yo así en mi casa, no. Ya, pero sí la tengo foto. La tengo foto. Ya. Y aquí es lo que no tiene que producir sacado. Ya. Que fermente aeróbicamente. Porque ahí dijimos que se podría. En el fondo, ¿qué pasa cuando pasa eso? El error principal es, sí, pero es enfardar antes que se seque bien, con más del 25%. Y ahí se produce la fermentación que produce. Entonces, es apurar la cosa. Ya, ¿cuándo se apuran?
para que ustedes sepan. ¿Cuándo se apuran? Cuando viene una lluvia. Entonces ahí se urgen, porque la lluvia hasta hace perder todo, no todo, pero perder mucho, ¿no? Pierdes mucho, porque se te puede, la lluvia en el sur, o estamos hablando, no sé, Concepción, Chillán, ¿no es cierto? Una lluvia y podéis perder mucho. Entonces, por eso, por ejemplo, el heno no se hace en todo Chile. Punta Arenas, a veces Chiloé, no les gusta hacer heno, por lo mismo, el riesgo de la lluvia. Porque te pilla mal parado y te hace... Ya, volvamos acá. Ya, otra es la pérdida mecánica de hoja, que ya se la di, que es por el secado. Siempre se va a perder un poco de hoja, es imposible que no se caiga alguna hoja. Pero tienen que tener claro que la hoja es lo más nutritivo que tiene la planta, donde está más concentrada la proteína. Las pérdidas mecánicas por manejo, y aquí están los rollos y fardos cuando se hacen. Ya, antes de ponerme a hablar de las excepciones, para que me entiendan. Acá la semilla de alfalfa es lo mismo que el maíz. Tenía un mundo, con más agua, menos agua, tipos de suelo, que crecen más rápido, crecen más lento, tenéis de todo. Entonces ahí tú elegís tu semilla de acuerdo a tus características del terreno, preparar la tierra, sembrar. ¿Qué va a pasar? Va a crecer la alfalfa, ¿estamos de acuerdo? La alfalfa es exigente en agua, no crean que no, es súper exigente en agua, necesitáis tener agua, harta agua. Crece la alfalfa. ¿Cuándo se corta? Antes de la flor. También, pero las dos también, porque es un mixto. El 10% en flor. Ahora, ¿qué voy a decir? En la práctica, el 10% en flor. Yo no voy contando la cosa y yo saco el 10%. Es cuando yo veo, ¿saben cuál es el color de la flor de la alfalfa? Morada, amarilla, también hay una amarilla y una media blanca, ¿cierto? Estoy de acuerdo. Hay una morada, una amarilla y una media blanca. Entonces, apenas sale, veis el brote, cambio de color. El primer día que aparecen las flores, ese día que cortáis. ¿Por qué tiene que ser ese día? Porque es cuando tiene la planta más proteína. Si lo que tú buscas aquí es proteína. Entonces, cuando está mayor concentración de la proteína, es cuando recién florece. Y en parte tiene razón él, que en el fondo antes que florezca. Pero como tú no sabes cuándo va a florecer, tú lo dices apenas el primer día que tú ves el diente que aparece, ese día cortáis. Si el día que tú te amaneciste temprano en la mañana y viste que está ahí, ese día cortáis. Ya, y se corta. Ya hacemos todo este proceso y tenemos alfalfa de primer corte. Ya, el primer corte, ¿cuál es la desventaja? La maleza. Entonces siempre se dice que el corte que limpia, o de limpieza. Entonces la maleza creció al mismo tiempo que la alfalfa. Ya, después cortamos ese y queda limpieza. Después vuelve a crecer la alfalfa, pasa lo mismo con la flor y ahora tiene menos maleza. ¿Por qué tiene menos maleza? No sé, no te escuché, pero a lo mejor tienes razón. Lo voy a decir yo más fuerte. No te caché lo que dijiste. Pero es, ¿no es cierto?, que le da sombra. Entonces, como le da sombra, necesita sol para crecer, se queda más abajo. Por eso se queda maleza. Aquí la alfalfa le gana el crecimiento a la maleza y la mantiene con sombra. Entonces cortas, hace este proceso y tienes alfalfa de segundo corte. Y repetimos, tercer corte, más o menos, ¿cuántos cortes uno debiera sacarle? 7. 7 cortes. ¿Cuáles son los mejores? Ya, todos dicen el tercero, yo también decía el tercero, pero algunos discuten el segundo. Ya, pero en el fondo, para mí, entre el segundo y el tercero son los mejores, para no pelear con nadie. ¿Ya? Entre el segundo y el tercer corte son los mejores. El primero tiene mucha maleza y los otros, ¿qué pasa con los otros? Tiene mucha lignina. ¿Se acuerdan que aparte lo hablamos cuando abrieron el ternero? Tiene mucha lignina. Entonces está muy encañado, entonces la digestibilidad baja un poco. Entonces por eso es más barato y se lo pelean menos. Por eso entre el segundo y el tercer corte son los más caros. Y a mí me dijeron siempre el tercer corte, pero ahora último muchos están diciendo el segundo corte que es mejor. Por eso ya digo los dos números. Ahora, esto es en cuanto a la alfalfa que uno produce para uno mismo, porque en el fondo si uno la vende, o sea, si uno compra, mejor dicho,
a otros productores y en el fondo no sabe si se cortó en el 10% que crece la flor. No, sí, pues sí, puede saber, sí se sabe. Si tiene flores, no, si se ven ahí. No. Y se ve también mira, yo no soy experto, mi ojo se equivoca, pero no tanto porque se acaso. Si tiene mucha maleza, sabes que. Y si está muy encañado, está ahí al final. O sea, no puede tener ni maleza, ni verse muy café y que el tallo sea grueso como con bordes café, así como que fuera lignina. Yo sé que cuando están del quinto al séptimo, ya entre el cuarto y el segundo me pueden engañar. El primero no, ni pasado el 5 para allá. Pero yo no soy así como un ojo, así que te digo, ese segundo, ese tercero. Hay gente que yo le creo que sí sabe, porque ha comprado más que yo y pasa comprando todos los días y afina el ojo. Pero sí te puedo decir que los últimos se notan y el primero se nota. Entre el segundo y el cuarto, tú puedes, a lo mejor te pueden engañar así como algo. Pero si vas comprando así, te toca comprar siempre, Lo que vaya veo afinando el ojo. yo, bueno, yo no soy experto, pero llevo años viviendo al lado de una parcela donde todo el tiempo hacen alfalfa. Y los dueños lo único que se preocupan del tiempo. Sí, pues, ahora voy O sea, a hablar tiempo, si claro que sí, voy a hablar No, tiempo. no sé si tanto del alfalfa, porque yo no soy experto en el tema. A lo mejor ellos sí, pero yo veía que de repente se cambiaba hasta el tiempo y cortaban. Sí, sí, tiene que ir con la lluvia. Se urge con la lluvia. Ya voy a llegar a eso. Ahora viene con eso. Ya. Se puede enfrentar cuando está un poco más húmedo, por ejemplo. Lo que dice es verdad, si va a volar, ya va a volar de la lluvia. Supongamos, te anuncian, te meten una lluvia inesperada, como la de ayer. Ayer no llovió tanto que en Santiago, pero en Paine sí llovió y sí en otras partes. Te meten una lluvia de repente. Entonces tú tenés como, ya hay muchos días secando. ¿Se puede enfardar? Sí, pero sale más caro porque tenés que usar ácido propiónico para, ¿no es cierto?, evitar que se produzcan los hongos, qué sé yo. En el fondo te sale más caro, pero en teoría se puede hacer manejo para enfardar antes que se seque completo, pero sale más caro. Y aquí se usa, ¿no es cierto?, uso ácido propiónico. Ya, y acá, ¿no es cierto?, lo que estábamos hablando recién. ¿No es cierto? ¿Qué condiciones tenemos que ver? ¿Nos interesa el clima? Sí, porque se te puede echar a perder. Y por eso a veces te urgís tanto cuando ya estás a punto de tener el 10% y te llueve, 3 días te pasaste el 3%, te baja la proteína y te baja el valor del fardo porque va a tener mucha flor. Y por eso a veces la enfardan antes de que salga la flor, porque tenés miedo de que en el fondo que aparezcan muchas flores. Y el gallo que te va a comprar, que compra todos los días, se da cuenta. Entonces ahí te pasaste de la época de flor, o sea, tratan de adelantar. Entonces por eso se fija mucho en el tiempo. Y lo otro es cuando tenéis la hilera. Si tenéis la hilera y te cae agua, vaya a tener mucho tiempo y se te va a pudrir una parte. No que se pudra todo, pues se te va a pudrir una parte que está en el suelo, está todo mojado. Entonces por eso las condiciones climáticas influyen, sí, influyen mucho. Y por eso la vinificación, lo vuelvo a repetir, no se hace tan al sur. Por el miedo a una lluvia que te dé inesperada. Y la madurez del cultivo sí influye, sí, por eso hablamos del 10% en flor. Es, ¿no es cierto?, lo que te da más proteína. Entonces, uno más que tratar de pasarse, al revés, trata de adelantarse. Y por eso se preocupan tanto del clima. Y están mirando el clima todo el rato. Ya. Esta es la secadora, es antigua. Esta es una secadora pura. Ya las máquinas ya no son así. Esto para que me entiendan los mecanismos. Esto tiene 2 cuchillos así. En el fondo de acá. Entonces va pasando y va cortando. Esto ya es antiguo porque de un dinosaurio en el fondo, esto ya no se usa, pero el mismo mecanismo que se usa ya no se ve como este. Por eso esto ya lo coloco en la clase para que me entiendan los mecanismos. Y esto en el fondo es una secadora. Las máquinas son así, entonces se ve esto. Se ve esto. Todo esto hace todo. Entonces, esta no está tan moderna porque todavía no hay hilero, sino que va y corta, y va cortando
hacer un fardo. Ya, estas son más modernas. En el fondo tiene esto y hace todo. Esta es la que hace todo. En el fondo corta, acondiciona y hiela. Y deja todo listo para hacer esto. Estas son carísimas. Esto es lo que encarece tanto porque son dos máquinas. Esta fue la que unifica. Entonces estas son las que son caras. Ya, esta es la forma antigua, esta se los dejo solo por cultura general, esto ya, yo creo que yo nunca he visto aquí. Pero esto, ¿cómo se llama? ¿Guadaña? Sí, En razón, Guadaña, sí. Esta es la típica de la muerte para el Halloween. Esa es la que está la muerte, esa calavera con eso. Ese es el ornamento. Ese es el ornamento, se mataban los campesinos así. En las peleas así a muerte, así como los. Eran así, con la guadaña. Entonces esto se cortaba para un solo lado, tiene filo acá nomás. Entonces va sacando la hilera acá. El mismo sistema es muy antiguo, en el fondo. Lo que voy a decir, este sistema se creó hace mucho tiempo. La guadaña. Y la verdad es que guayaba, entonces por eso la guayaba en la flor, o sea, la fruta. Entonces por eso se me dio. Estaba dudoso la palabra. Se me salió. Pero esta es una. Entonces está ahí, ya, puras viejas. Ya, aquí están los acondicionadores, que en el fondo son aplastadores, como el cruche, ¿no es cierto? Y es el método triple que quiebra. Entonces aquí están. Se fijan, este está hecho como una tuerca en el fondo, que va a la planta y aquí la va quebrando. Y esta parte no tiene que ser plana porque si no, no agarra, no lleva para allá. Entonces esta aquí la aplasta. Para que se seque más rápido. Entonces así, esta tiene todo, y en el fondo va haciendo así. Y después, tenemos los hileros, ¿no es cierto? La hil, ¿no es cierto? El hilado, toda la fila acá. Y este se va con el tractor, ahí está el tractor, y este va tomando el pasto y lo va dando vuelta. Entonces antes hacía mano, en el fondo tenía el gallo con un pincho, ¿no es cierto? Y iba avanzando y iba dando vuelta, todo el día. Ahora esto lo hacen 5 minutos. Ahí está lo que dices tú. Esta es la antigua, ahí está, dando vuelta. Y después viene la enfardadora, esta es antigua. Y ahí están las más modernas, que la mayoría ahora son las que se venden, las nuevas son todas en rollo, más que en fardo cúbico están las de rollo. Y yo creo que al final van a ganar las de rollo. Ya, ahí están, ¿no es cierto? Aquí están enfardadas. Ya, esto, por ejemplo, ¿qué hace un campesino o un gallo que no tiene las máquinas? Las máquinas son caras. Está viendo. Hay gente en el campo que tiene máquinas y se dedica todo el tiempo a arrendar esas máquinas. Tiene la máquina para cortar, y si no tiene plata, se queda con un porcentaje del resto. Igual le sacan harto, de un 40 a 50. Si son muy amigos, le bajan como 33, hace como un tercio. O sea, lo mínimo que yo como es un tercio. Le saca harto pasto. Entonces el gallo, ¿qué hace ese gallo? Tiene una casa con las máquinas y un galpón gigante. Y en el galpón mete los fardos. ¿Y cuándo los vende? Cuando está más caro, que es en invierno. Entonces él guarda toda la temporada, en el fondo al que le paga por fardo, guarda los fardos ahí en la casa y después los vende en invierno. Eso es lo que hace. ¿Sí? Un negocio. ¿Eso es el negocio? Entonces, así es como más o menos se maneja en los fardos acá en la zona central. Ya existe la artificial, que es la que yo les decía, que puede llegar a tener hasta menos de un 5%, que se hace con corrientes de aire, como vamos a mostrar fotos, pero como un motor de avión, como una turbina, que va tirando aire tibio. O sea, no para quemarlo, pero sí para que se seque rápido. Entonces así como una turbina, y ahí, ¿no es cierto? Y se va haciendo. Y ahí se puede hacer hasta el 5% y después se prioriza. Y aquí también lo empacan así en fardo grande.
¿cuál es lo malo que en términos de ahora, en términos prácticos, que ha pasado en el campo? Ya. Antes el fardo pesaba 30, 40 kilos. Ahora cuando te hablan de rollo, va a depender de la máquina de rollo. Hay rollos que pesan 80 kilos, 100 kilos, hay otros que pesan 200 kilos y otros que pueden pesar 800 kilos. Unos rollos gigantes. Entonces cuando te dicen el precio del rollo, a mí me cuesta saber si está caro o está barato. Por la diferencia de tamaño que se vende. Porque nadie te dice cuánto pesa. Te dice, no, si el rollo es grande. Entonces tú dices, grande, muy grande. Entonces al final tenés que ir a verlo. Ya no es como antes que teníamos siempre una medida estándar. Entonces ahora hay cambio. Entonces no sabéis si está muy caro el pasto o está muy barato el pasto. Eso me ha pasado a mí cuando tengo que cotizar con los rollos. Pero esto le pasa, no a mí, a todos. Cuando te hablan de rollos. Entonces, esta es la otra forma más antigua que se acumula, que son los almeares. Ya. ¿Y dónde se tiene que guardar? Ya. Ideal separado el piso. Esto sería lo ideal, el segundo piso. Ya, en el fondo tenemos un segundo piso, ¿no es cierto? Y que en el fondo que no esté en contacto con agua, humedad, para que no se eche a perder. Ese es como lo que sé, y que no se moje con la lluvia. Entonces lo que no tiene que pasar es esto. Este de paja, para el ejemplo que quiero dar es lo que me sirve. En el fondo que no quede a ras de suelo, porque si llueve igual el ras de suelo se pone húmedo y chupa humedad y se echan a perder los de abajo. Entonces lo mínimo que uno le pide ahora es que, aunque sea, pongan ese piso de palet, pero eso es de plástico. ¿No es que esos palet de plástico? Que en el fondo pongan palet de plástico así y lo pongan arriba. Que por lo menos te quede separado una cuarta, ¿no es cierto?, de la tierra. No digo que sea un segundo piso, que es como lo ideal, pero sí separado, que no quede a ras de piso. Ya, la paja también se puede significar, pero vale, muy poco, esto se usa para cama o qué sé yo. Y aquí tenemos lo que digo yo, los rollos y los fardos. Entonces ahí vamos a ver cuál más va a perdurar más. Pero esa es la forma de comprar que tenemos ahora. Y se guarda. Ya, las máquinas, las modernas ya no usan alambres tampoco. Todas usan como tiras de plástico. El alambre es por las vacas principalmente, porque cuando se cortaba mal y quedan trocitos y ahí se reticulita y qué sé yo. Ahora la mayoría se prenden con plástico. Y con eso se compacta y se maneja. Y eso sería todo por hoy. Ya estamos listos y